Bueno, voy a aceptar ya a todos. ¿Ya estamos todos? Sí, ¿no? Listo. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Antes de empezar, queremos avisarle que este webinar está siendo grabado por motivos de difusión después del webinar. Así que si alguien tiene alguna objeción, le pedimos que nos comunique y si no, damos inicio a nuestra presentación del día de hoy. Como no escuchamos nada todavía, doy por aceptado doy por dado el consentimiento. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy compartiendo con nosotros el segundo webinario de nuestra serie de webinarios en español, organizado por los representantes regionales de Centro y Sudamérica. Pero quisimos hoy hacerles una pequeña introducción de quiénes son estos representantes regionales de PEGIS y cuál es el objetivo que tenemos nosotros dentro de la organización. Disculpen, ahí va. Bueno, nuestro trabajo en general consiste en coordinar eh, actividades dentro de la comunidad local y regional y diseminar todo tipo de información eh, que ustedes nos puedan proveer o que nosotros encontremos y que pueda ser de utilidad para ustedes y bueno, distribuirlo a través de el Steering Committee y de las distintas representantes de nuestra región. Eh, Les voy a hacer una muy breve introducción acerca de los miembros de los representantes regionales para que si ustedes tienen alguna inquietud, quieren difundir algo o si tienen ganas de que hagamos alguna actividad que pueda ser organizada por nosotros, nos contacten y nos hagan llegar la información. Bueno, yo soy una de los miembros, mi nombre es Karina Seid y estoy acá en Argentina, en la Universidad Nacional de Comahue. También tenemos a Cristian, que está acá presente, Quintana, él es de Perú y está trabajando en la Universidad de Bergen en Noruega. Y Paula, también tenemos a Paula Echeverría, que es de Guatemala, pero ahora está trabajando en Alemania, en el Technik University Braunschweig. Por otro lado tenemos a Oris Rodríguez de Panamá, que trabaja en la Universidad de Panamá. También a Fernanda Charqueño de México, que está también acá en Argentina trabajando en el SENAC. Y Víctor Merino, que también es de Argentina y que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por otro lado tenemos a Diana Ochoa, que se encuentra en Perú, trabajando en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, y Constanza Márquez, que está en Chile, en la eh, Universidad Católica de Chile. Entonces, estos somos todos los representantes regionales y que organizamos y estamos a cargo de organizar todas estas actividades. Estos son nuestras páginas de contacto, por si ustedes tienen algún interés en particular, si quieren participar de estos webinars, también podemos ver de este o de otros webinars, bueno, que nos manifiesten sus intenciones. Y por otro lado, recordarles que también está la página de Pages para que ingresen ahí, vean todas las actividades que propone en la Pages y bueno, y que se unan también, ¿por qué no?, a esta red. Para recordarles que nosotros, todos los miembros de la comunidad de Pages pueden ser representantes regionales, se abren cada tanto convocatorias y también la idea es que ustedes también se vayan incorporando y siendo cada vez más parte de esta comunidad. Bueno, dando esta presentación, eh, voy a dar lugar a Susana, que es nuestra invitada del día de hoy.
para que nos muestre su presentación, pero antes de eso les voy a presentar un poquito a quién es Susana Velázquez Franco. Eh, la doctora Susana es una investigadora interdisciplinar apasionada por el estudio de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Ella creció en los Andes ecuatoriales de Colombia, en donde realizó una licenciatura en biología en la Universidad de Caldas y luego una maestría en ciencias biológicas con énfasis en ecología en la Universidad de los Andes en Colombia. Hace 6 años se mudó a Utah, Estados Unidos, en donde inició su doctorado de geografía física en la Universidad de Utah y actualmente es investigadora postdoctoral en dicha universidad, asociada al Grupo de Investigación Interdisciplinar en Clima, Agua y Sociedad. Además, Susana administra el Laboratorio de Paleoecología del Museo de Historia Natural de Utah. Sus especialidades, perdón, son el cambio ambiental, la paleoecología de disturbios, la geografía histórica, colecciones biológicas y educación científica. Hoy Susana nos estará presentando su trabajo titulado Listening to the La Laguna, San Diego Mars Lake as a Record of Environmental Change Over the Last Millennia. Bueno, te felicitamos Susana por tus logros, muchas gracias por compartir con nosotros tus descubrimientos. Y bueno, antes de dar la presentación, invitar a Susana a dar la presentación, le recordamos que vamos a tener 40 minutos, aproximadamente entre 30 y 40 minutos de presentación, y que luego vamos a dar lugar a las preguntas que pueden realizar a través del chat, o bien levantar la mano y hacérselas directamente a Susana. Pueden hacerlas en el idioma que ustedes se sientan más cómodos, inglés o español. Bueno, sin más aclaraciones, damos pie a Susana a que nos cuente todos sus descubrimientos. Muchas gracias. Vale, Karina, muchas gracias. Bueno, un buen día para todos. Primero que todo, quiero agradecer a Pages Early Career Network por este espacio tan especial en el que podemos compartir la ciencia que estamos haciendo los latinoamericanos. Bueno, sin más, yo vengo hoy a contarles la historia de una laguna que estuvo por muchas décadas escondida por los conflictos armados que se dieron en Colombia durante muchas décadas y solo se pudo explorar, empezar a explorar científicamente eh, en los últimos años a partir de la firma de los acuerdos y de los desarmes de los grupos paramilitares y las guerrillas en esta zona de los Andes colombianos. Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero pues darles como una breve introducción de qué es lo que vamos a tratar en este webinar y un poco también darles el marco conceptual de mi trabajo como biogeógrafo y como paleocólogo. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las preguntas de investigación, vamos a hablar un poco del marco conceptual del clima sinóptico en el área, las metodologías, las aproximaciones metodológicas que usamos para estas preguntas de investigación y vamos a sintetizar y concluir. Antes que nada, quiero contarles que hace parte de uno de mis capítulos de disertación doctoral, el cual continúo trabajando en más detalle durante mi postdoctorado que actualmente estoy haciendo en el Museo de Historia Natural y la Universidad de Utah, asociada al Grupo de Investigación en Clima, Agua y Sociedad. Muy bien, el marco teórico práctico que uso en esta investigación está inspirado básicamente en los trabajos de Alexander von Humboldt. Von Humboldt es muy famoso no solo por toda su investigación como naturalista geocientífico y científico transdisciplinar, sino también por ser el padre de la biofilia. En ese sentido, creo que hay muchos aspectos que Humboldt nos dejó como herencia conceptual que podemos retomar y que en este siglo tienen muchísima más validez y fuerza porque requerimos de una ciencia que esté invocando todo el tiempo a la biofilia, ese amor por la naturaleza. También porque Alexander von Humboldt fue uno de los primeros investigadores en trabajar en lagos de origen mar,
¿cierto? Lagos volcánicos en Europa. Entonces, de ahí viene gran parte de esta investigación. Bueno, sin más, entonces, muchos de ustedes saben que estamos actualmente, ojalá finalizando un fenómeno del niño bastante fuerte. Ustedes lo que están observando en la pantalla son las anomalías de la temperatura superficial de los océanos durante estos días. Esta es una imagen de marzo 10 de este año. Y como ustedes pueden observar, pues tenemos esa pluma de agua muy caliente sobre las costas suramericanas, pero adicionalmente quiero que también visualicen que hacia el mar Atlántico y hacia el Océano Atlántico y el mar Caribe también tenemos unas temperaturas del agua superficial por encima de lo normal. Y bueno, con este contexto, sin más, quiero denotar que estas anomalías asociadas al fenómeno del Niño y de las altas temperaturas en el Océano Atlántico tienen sus efectos directamente sobre la lluvia y la precipitación que hay en diferentes regiones, no solo de América, sino también del resto del mundo. Por ejemplo, el año pasado, a finales de año, vimos en las noticias todo este boom que se dio por la sequía del Amazonas, en específico de unos afluentes del Río Negro al Amazonas. También los picos de incendios entre Bolivia y Perú. Asimismo, todos los incendios forestales que se han venido dando incluso este año en la zona andina colombiana y sin más, por supuesto, los eventos que sucedieron también en Chile muy recientemente. Entonces, la pregunta que invoca esto es como, ¿esto tiene antecedentes? ¿Esto es la primera vez que nos sucede? Entonces tenemos que preguntarle al pasado. Que está alojado, los registros no instrumentales del pasado están alojados en varios registros del planeta, entre ellos en los humedales y lagunas naturales. Entonces, pues yo considero que este grupo lo sabe muy bien, pero para el público en general recordarles que los humedales naturales pueden ser vistos como sensores remotos del paisaje y que esos sensores remotos pues son un acceso que nosotros podemos tener a esos registros de largo plazo de los cambios ambientales y de las condiciones en el pasado. Esta foto es una foto que nos comparten los pobladores locales de San Diego y fue tomada más o menos en 1999. Bueno, pero ¿qué es especial acerca de esta laguna? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la localización latitudinal de la laguna de San Diego es excepcional. Inicialmente porque está solamente a 5.5 grados norte del ecuador geográfico y térmico de Sudamérica. Entonces, pues además de esto está localizada prácticamente en el corazón de la macrocuenca Cauca-Magdalena, que es la cuenca más importante de Colombia. En ella se produce el 86% del Producto Interno Bruto y es el hogar de aproximadamente 38 millones de personas. Entonces estamos hablando de una cuenca densamente poblada que produce socioecológicamente el sustento para un gran porcentaje de la población que habita en Colombia en solamente el 24% del territorio colombiano. Adicionalmente, la localización de San Diego, si miramos en un corte transversal, en Colombia tenemos tres cordilleras. Esta es la cordillera central. La laguna de San Diego está ubicada hacia la vertiente oriental de la cordillera central. Entonces podemos denotar que está ubicada en un contexto de otros volcanes, ¿no?
Esa provincia se llama la provincia volcanotectónica de San Diego Cerro Machín, al cual pertenecen un montón de otros volcanes muchísimo más grandes. San Diego tal vez es uno de los más pequeños y es uno de los pocos mares que tenemos en Colombia. También quiero denotar que la ubicación altitudinal de San Diego la hace también muy especial, porque como ustedes pueden observar aquí en la distribución moderna de los cinturones de vegetación, San Diego está ubicado justamente en ese ecotono de la selva lluviosa de tierras bajas con el encuentro con la vegetación premontana. Y a pesar de que tenemos un historial muy largo de estudios en los Andes colombianos, estudios paleoecológicos en los Andes colombianos, la gran mayoría de estos estudios han sido llevados a cabo en lagunas y otros humedales de zonas altas. Entonces, este es uno de los pocos registros que tenemos en esta transición, en este coto. Muy bien. Adicionalmente, yo pues quiero resaltar el potencial que se tiene de los lagos mar o los lagos máricos, como ustedes los quieran llamar, esos lagos que se producen a través de una reacción freatomagmática. Este es un mapa en el que se sintetizan esos lagos mares que hay alrededor del mundo que poseen estudios paleoclimáticos. Son típicamente usados para las reconstrucciones ambientales y paleoclimáticas porque normalmente contienen un excelente registro pues un buen sensor remoto, muy acoplado al paisaje, a los cambios del paisaje. Quiero llamar la atención que, como ustedes observan ahí en el círculo naranja, no tenemos muchos mares con estudios paleoclimáticos, al menos registrados hasta el año de esta publicación en el 2019, y siendo pues la zona andina en general, los Andes suramericanos, un potencial, pues como tiene un montón de volcanes, un potencial para estudios. Entonces, bueno, en esa esquinita de allá arriba tenemos la Laguna Mar de San Diego y quiero invitarlos a que le echemos un ojo más detallado a la constitución geológica de este mar. Es realmente una estructura que está constituida por dos estructuras geológicas. Una es un cono o el morro, como es conocido, y luego se generó, parece que más recientemente, el lago Mar, en el que se aloja la laguna de San Diego. También invitarlos a conocer sus nombres. En la antigüedad, los indígenas de la zona le llamaban Bocanem a la laguna. Hoy se conoce como la Laguna de San Diego y por supuesto que más en el nivel técnico le llamamos Laguna Mar de San Diego. Incluso los geólogos saben que cuando nos referimos al volcán de San Diego, estamos refiriéndonos a estas estructuras concatenadas. Entonces, la inspección científica de este mar para mí inició en el 2018, cuando alguien me contó que existía en las montañas de Samaná, en la cordillera central de Colombia, este mar, y yo, bueno, definitivamente como una persona que ha trabajado ya durante varios años con humedales, quise ir a observarla y cuando estuve allá me di cuenta de lo especial que es, entonces decidí empezar mis exploraciones de forma independiente. Yo ni siquiera había comenzado el doctorado, pero empecé a trabajar con los pobladores locales y a hacer pequeñas expediciones. Esa zona, por ejemplo, esa fotografía que ustedes ven ahí fue tomada en el 2016 con mis amigos de la laguna Wilmar y Zoraida, y ellos me llevaron en la primera expedición a el cerro, a ver la cima del cerro y a observar la laguna desde la cima del cerro, del Morro de San Diego. Y para ese entonces lo interesante de la historia es que no había ni siquiera camino
el camino para subir al cerro estaba cerrado y nosotros lo reabrimos en el 2016 y hoy por hoy es un lugar de tránsito y preferido por los locales y los visitantes para observar la laguna y el paisaje precioso volcánico alrededor de ella. En el 2018, yo invité al profesor Mitch Power a que empezáramos unas expediciones también en torno a mirar qué tal el registro sedimentario. Y en el 2020, iniciamos antes de la pandemia, en enero del 2020, con mucha fortuna alcanzamos a extraer unos núcleos del fondo de la laguna. Estos núcleos son núcleos cortos. Usamos este tipo de instrumento que ustedes ven aquí que estoy sosteniendo, que se llama un dedo congelador en español. Ese es un instrumento que se usa bastante en los estudios paleoecológicos acá en Estados Unidos, creo que es originario de acá en los años 60, pero que en Latinoamérica poco se usa porque usamos más instrumentos que están relacionados con la ciencia seguramente más europeas. Entonces, hasta mi conocimiento hasta hoy es que este dedo congelador es la segunda vez que se usa en Latinoamérica. La primera vez fue en la Laguna Palcacocha en el 2019 y nosotros lo usamos en el Mar de San Diego en el 2020. Aquí ustedes entonces, después del 2020, nosotros empezamos a formar un equipo de investigación, entre los que están, por supuesto, estudiantes, profesores y otros investigadores, entre ellos la profesora Luz Amparo Triana, la ingeniera Marta Patricia García de Corpo Caldas, el profesor Mitch Power y pues investigadores jóvenes como Julio Andrés Sierra Giraldo, Diana Sánchez, quienes ustedes ven en la fotografía, que están Luz Amparo y Julio haciendo los muestreos de vegetación con quienes tenemos preparado el Atlas Palinológico de la zona. También Laura Lopera Congote, quien junto con el profesor Jeffrey Stones han estado en la revisión de las diatomeas del área, y Luisa Fernanda Martínez y Kate Lowry como estudiantes de pregrado. Bueno, antes de continuar, yo creo que les puedo contar un poco mejor para entrar en detalle. Como les dije, esto hace parte de una investigación muchísimo más amplia que también envuelve otros humedales y otras lagunas naturales en Colombia, pero adicionalmente otros mares. Entonces, quisiera invitarlos a que revisáramos en detalle el clima sinóptico, al menos una síntesis de ese clima sinóptico del norte de Sudamérica. Este es clima sinóptico moderno. Entonces, Disculpa, Susana, disculpa que te interrumpa. Algo pasó con tu micrófono que te empezamos a escuchar un poquito más bajo. O no sé si te alejaste o... A ver. ¿Qué tal me escuchas ahí? ¿Igual? Ahí empezó a escucharse mejor. Okay. Gracias, Karina. No, Gracias. ahí se volvió a apagar un poquito, perdón. Pues yo creo que lo voy a quitar. ¿Qué tal ahí? ¿Me escuchas bien? Al menos no se corta, pero si pudiera ser más cerquita, mejor. Pero si no, creo que está bien. No sé las otras personas cómo lo reciben. Hacete unas pruebitas, a ver. Sí, hola, ¿qué tal me escuchas? Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces estábamos conversando sobre la importancia de conocer un poco del clima sinóptico moderno en este norte de Sudamérica. Entonces conocemos que está influenciado por los vientos alisios, también el monzón suramericano, y la zona de convergencia intertropical que tiene sus, digamos, núcleo de migración moderna entre los 12.5 norte y los 2.5 sur. Por supuesto, el fenómeno del niño y la niña o el ENSO, que modifican también la migración de la zona de convergencia intertropical en escalas multianuales.
y la oscilación multidecadal del Atlántico, la cual modifica también todas esas interacciones en escalas de décadas o decenas de años. Entonces, como para darles ese contexto, observen que la posición estratégica muy cerca del ecuador de la laguna de San Diego nos permite hacernos una pregunta sobre la interacción entre todos estos elementos. Pero hoy quiero invitarlos a que nos enfoquemos en estas tres, digamos, hay mucha discusión en torno a la paleoclimatología y a la paleoecología del último milenio, y hoy pues quiero que nos enfoquemos, invitarlos a que nos enfoquemos en estos tres discusiones más relevantes. Primero, si la zona de convergencia intertropical es posible de ser detectada en los registros continentales o si solo corresponde. ¿Se está escuchando bien, Karina? No, sí, que tenemos como idas y vueltas y se escucha, de a rato se escucha, en general, desde que empezaste a hablar se escuchó de vuelta bajito, pero en un ratito empezó como a A cortarse. fluctuar. Ahí está, debe ser algo de la conexión porque cuando lo tocas se escucha mejor. Ah, ok. Ahí se escucha bárbaro. Bueno, esperemos que continúe estable. Sí. Vale. Es la segunda discusión, es que ha estado bastante agitada en los últimos años, es si los registros lacustres pueden almacenar, eh, un momento que creo que me apagaron la... Podemos continuar sin video. Bueno, entonces, la detección de si es posible tener en el registro lacustre, detección de los fenómenos del niño y también el origen de la quema de biomasa durante los últimos 1500 años. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ok, bueno. Discúlpenme ahí las dificultades técnicas, por favor. No falla siempre que... Bueno, entonces, para continuar hablando del clima sinóptico, les traigo aquí unos climogramas de cómo se comporta la precipitación en algunas de estas localidades que son discutidas en esta investigación. Entonces, como marco de trabajo, San Diego tiene una distribución bimodal de la precipitación. Ustedes en las barras grises están observando el promedio, estos son datos del CRU, el promedio multianual de precipitación. En las barras azules están observando los fenómenos de niña y en las barras rojas, perdón, en las barras azules estoy representando un fenómeno de niña típico como el del 2010 y en la barra roja un fenómeno del niño bastante fuerte como el del 2005 o el niño Godzilla, creo que fue ya. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, para la Laguna Palcacocha, que es uno de esos sitios icónicos de estudio, la paleoclimatología de los Andes ecuatoriales, y para el lago Yaviucú, que está muy, muy cercano, los fenómenos de El Niño, que están en esas barras rojas, como el del 2015, se manifiestan como un aumento de la precipitación y en las barras azules como una disminución en la precipitación, o sea, durante el fenómeno de la niña se disminuye la precipitación, lo que es contrario o en antifase con la laguna de San Diego. También de notar que para la zona de Cariaco y la cueva Caribe, entre la cual hemos tenido recientes reportes de investigación de paleoclimatología y hidroclimatología, pues es unimodal y tiene un comportamiento mucho más similar, digamos, en términos de que durante los fenómenos de la niña aumenta la precipitación, durante los del niño
disminuye la precipitación, similar a San Diego. Pero cuando migramos un poco más hacia el sur, por ejemplo, a la cueva Cascayunga, que es también otro de esos sitios de estudio de la paleoclimatología regional, entonces observamos lo mismo, muy similar a Palcacocha y el lago Yaviucú, que durante los fenómenos del Niño se aumenta la precipitación y durante la niña también se aumenta la precipitación y es muy posible que esto se dé a una interacción de fenómeno niño con el monzón suramericano. Bueno, um, esta es una batimetría que estamos, aquí estoy representando los datos que obtuvo el TRAN del Servicio Geológico Colombiano. En el 2015 creo que se realizó esta batimetría y vamos a hablar específicamente de dos núcleos de sedimentos que son los que yo considero más representativos de nuestro trabajo con los sedimentos lacustres en San Diego. Las preguntas de investigación que orientan parte de esta investigación es que nos preguntamos cómo esos modos climáticos como el fenómeno del Niño y la oscilación multianual del Atlántico hacen hacen que cambie el clima en los Andes ecuatoriales durante el último milenio. También quisimos preguntarnos acerca de la jerarquía de esos controles en la producción de biomasa y de bioproductividad en la laguna de San Diego durante el pasado reciente. Para ello, entonces, usamos este marco metodológico. Eh, es, eh, Saben que estamos hablando de estos dos núcleos de sedimentos que son núcleos cortos, los cuales no superan los 50 centímetros. Los confrontamos también con documentos históricos, por supuesto. Eh, uh, Obtuvimos unas series de tiempo de susceptibilidad magnética, espectrofotometría, escala de grises, datos elementales que fueron validados a través de datos elementales de XRF calibrados con ICP-MS y hicimos pues unas exploraciones también estadísticas para poder aproximarnos al final junto con nuestro modelo de edad a una reconstrucción de la variabilidad climática de los Andes ecuatoriales durante el último milenio. Este asterisco habla de las metodologías que fueron modificadas para esta parte de la investigación. Quien quiera más detalles de cómo se usó la espectrofotometría, con mucho gusto lo podemos discutir en la sesión de preguntas, asimismo como los modelos de edad y también las metodologías muy específicas que han sido recientemente publicadas para el análisis de carbones o sí, microcarbones sedimentarios. Bueno, muy bien, entonces aquí vamos un recuento de cuáles son los proxies que voy a usar para presentarles a ustedes el día de hoy y su Susana, interpretación. perdón que... Ay, no, ¿Sí? justo se reactivó. Te habíamos perdido, pero creo que se reactivó el micrófono. Si querés probar, Sí. Ahí, ¿qué un tal? poquito. Ahí No, está bien. no, Ok. Dame un segundo a ver si yo reconecto esto aquí. Qué lástima que esté. Siempre pasa. ahí está, ¿Qué tal ahora? perfecto. ¿Sí? Bueno, voy Disculpa, a sí, ponerlo en mi manito a ver si no molesta tanto. Bueno, perfecto. entonces, gracias, Karina. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las partículas de carbón y cómo pueden ser usadas para la reconstrucción de paleoincendios. Los datos de radios elementales y espectrofotometría del radio de luz visible para la reconstrucción del clima y en específico de esos fenómenos, megafenómenos de la niña, susceptibilidad magnética para trazar los orígenes de la erosión que registramos en los sedimentos, isótopos que también son usados para la bioproductividad una aproximación a la bioproductividad o a la productividad de biomasa,
en el paisaje y los datos de poblamiento humano de C14 que usamos para hacer una aproximación a las poblaciones humanas durante el pasado. Volvió a irse el audio, perdón, Susana. Estamos interrumpiéndote. Ahí no te escuchamos si estás hablando. ¿Me escuchan? Muy mal, pero escuchamos que hablaste. ¿No? Se Sí, corta. hola. Ahí un poquito mejor, a ver si Conectar otra vez. ¿Qué tal así? No. no cortado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? El micrófono, el micrófono de tu computadora no funciona, ¿no? ¿Tenés un micrófono accesorio? Sí, pero ninguno de los dos está como funcionando. Quizás si lo volvés a apoyar en la mesa, porque se ve que es algo de... ¿Me permiten? Ahí te escuchamos bajito, pero al menos no se corta. Está, se tiene No. como rechazo. Quizás ¿pusiste otro teléfono o digo otro micrófono? Que vimos que te conectaste con otra cuenta. Pues traté, pero está haciendo. ¿Me estás escuchando ahí bien? Sí, quizás tenés que mutearte en el dispositivo que no vas a usar y habilitar el otro micrófono. Sí, bueno, así lo tenía antes, pero ahí me escuchan. No tan bien. Ah, No sé si el resto quizás se escucha un poco mejor. Ahora no te escuchamos. No sé si estás hablando. no, en realidad no estoy, que no sé qué hacer con esto. Sí, encima ahora se escucha realmente, antes en algunos periodos se escuchaba bajito, pero ahora directamente se escucha muy cortado. ¿Qué tal ahí? Perfecto. No movamos más Entonces, nada. listo. Ya me conecté con el celular, creo que esa es la salida. Perfecto. Bueno, entonces les estaba hablando de los proxies y su interpretación. Sin más introducción, creo que podemos pasar a hablar de los resultados. Aquí ustedes están observando nuestro registro y cómo usamos radios de elementos, por ejemplo, aquí para la reconstrucción en detalle, pues a escala de 2 milímetros de los granos finos y de los granos más gruesos en el núcleo. Ustedes tienen la profundidad, la edad en era común, la edad en años calibrados antes del presente, para referencia de los paleoecólogos y del público en general. También entonces tenemos aquí como una métrica de la evapotranspiración potencial en la zona durante este último milenio, la precipitación de carbonato de calcio autóctono y el titanio como uno de esos elementos junto con el aluminio y el hierro que nos permiten, por ser conservativos, una ventana hacia la erosión en la zona. Y en este caso, como ya lo mencioné, lo usamos para la reconstrucción de los picos de precipitación o de los periodos de mayor precipitación.
Grupo de indicadores, ya se los había mencionado, aquí tienen los isótopos de nitrógeno, isótopos de carbono, los radios entre ellos y el carbono orgánico total y el carbono inorgánico total en los sedimentos. Estos todos fueron usados para reconstruir la bioproductividad tanto de la laguna como de su paisaje alrededor. Y en este otro grupo, ustedes están observando los partículas de carbones, que aquí lo que hicimos o lo que hice fue testear diferentes métodos y ver cómo se comportaban uno frente a lo otro, ¿cierto? En algunos sitios de trabajo, por ejemplo, en las escuelas en México se trabaja mucho más el área de carbón, los conteos de carbones, pero en otras zonas se trabaja con métricas de el largo y el ancho de los carbones para ver, digamos, qué tan distintos han sido las fuentes o cómo han cambiado las fuentes el material de los incendios y típicamente acá en la escuela, digamos, en Estados Unidos, en esta zona, en la Universidad de Utah, mi profesor usa este tipo de métricas que tienen que ver con la reconstrucción del influjo de carbones y también el charcoal background y unos picos de incendios forestales que se estiman. Bueno, aquí son las mismas métricas representadas de otra manera. Ahora tenemos el tiempo en la escala horizontal, aquí abajo en años antes del presente y arriba en común era o era común, que es como más fácil para el público en general de entender. Tenemos esas métricas de evapotranspiración, carbono inorgánico, los radios entre carbono y nitrógeno, los isótopos y aquí arriba las partículas carbonizadas sedimentarias. Lo que quiero que noten ustedes en este análisis de cambios de régimen es que con un indicador que nos está diciendo esto no es solamente, no es random noise. Aquí pasó algo, es que hubo unos cambios donde ustedes están observando esas flechas, denotan los proxies cambios abruptos. Entonces, yo quiero que ustedes observen que específicamente esos cambios abruptos se presentan al final del Medieval Climate Anomaly. También muchos de ellos se presentan en la segunda mitad de la pequeña edad glaciar o la pequeña edad de hielo y casi ninguno en el periodo reciente. Entonces, es para llamar la atención y decirles, bueno, ya sabemos que han habido cambios ambientales abruptos durante estos periodos y tenemos que investigar mucho más a fondo tanto los proxies bióticos como abióticos para saber cuál es la relación real entre lo que fue producido por cambios climáticos o por otro tipo de cambios como, por ejemplo, las ocupaciones antropogénicas en la región. Pero nos vamos a concentrar entonces un poco en los proxies paleoclimáticos. En este caso les estoy mostrando aquí las series de tiempo de titanio. Como les dije ya, el titanio fue medido con XRF, con el AVATEC, pero nosotros lo calibramos con ICP-MS, que no es solo la estimación como en el XRF, sino con el cual se validan los datos. Perdón. La serie de tiempo de San Diego está representada por esos triangulitos y abajo ustedes ven la cuenca de Cariaco, el titanio que está reportado por el paper de Haag. Lo que a mí me parece muy interesante aquí es ver cómo digamos, los porcentajes de titanio en los sedimentos de San Diego son más altos que los de la cuenca de Cariaco, siendo San Diego una cuenca muchísimo más pequeña, lacustre y continental, y Cariaco una cuenca oceánica muy grande, en la que se drena una cuenca muy grande. Y también es muy interesante ver cómo tienen unas estructuras similares. Entonces, creo que
con el espectro compartido que hay entre la cuenca de Cariaco y San Diego, que está entre los 16 a los 64 años, podemos hablar que la laguna de San Diego efectivamente está capturando ese clima regional relacionado con la migración latitudinal de la zona de convergencia intertropical. Cuando observamos entonces este otro tipo de métrica que es espectrofotometría de luz, y lo ponemos en comparación con los datos de la Laguna Palcacocha, para recordarles, la Laguna Palcacocha es uno de esos sitios también icónicos de la paleoclimatología regional, en los que se registra el fenómeno del niño. Ustedes ven que están el registro entre la laguna de San Diego, representado otra vez en esos triangulitos, y la laguna de Palcacocha, representado en los circulitos, pues que están en antifase, ¿no? Y eso está muy interesante porque nos está representando muy bien con el clima sinóptico que les mostré anteriormente, que al menos durante el último milenio se han visto pocas diferencias entre ese comportamiento del fenómeno del niño manifestado en los sedimentos lacustres entre Ecuador y Colombia. Estos datos de las potencias de poder compartidas entre la cuenca de Cariaco y la laguna de Palcacocha y la laguna de San Diego fueron determinadas a través de un análisis de ondículas, y quien quiera saber más, con mucho gusto podemos conversar en la sesión de preguntas, si es que quedamos con tiempo para hacer. Bueno, entonces aquí podemos empezar a hacer una síntesis de lo que llevamos hasta ahora. Primero podemos decir que la laguna de San Diego es climáticamente sensible a escalas multianuales y multicenteniales de variabilidad climática, y que los conductores más posibles de esa variabilidad climática están vinculados a las temperaturas superficiales del océano, tanto del Atlántico Norte como del Pacífico tropical, representados en sus dos modos climáticos, el Niño Oscilación del Sur y el Atlantic Multi-Decade Oscillation. Entonces, una respuesta parcial a nuestra pregunta de investigación, aquí la retomamos, es que sí, parece que tanto el EMO y el ENSO hacen una disrupción de la circulación troposférica, amplificando o debilitando los chorros de bajo nivel que confluyen en esta zona del norte de Sudamérica, y que luego se manifiestan como cambios en la precipitación en los Andes ecuatoriales. Bueno, entonces, retomando esas discusiones a las que los invité inicialmente, ya podemos chequear que aquí sí tenemos unos, no solo sedimentos lacustres de San Diego, sino otros registros como de las cavernas, los trabajos que recientemente han hecho en la Universidad de Sao Paulo nuestras colegas colombianas. Se ha demostrado que la detección de la zona de convergencia intertropical o de ese movimiento latitudinal a través del tiempo es posible en los registros continentales. Esto parece como una cuestión científica o una discusión científica ya pasada de tiempo, pero en realidad uno sigue escuchando algunos de los investigadores decir, pero es que si es posible retomar o conocer el comportamiento de la zona de convergencia intertropical con registros continentales. Bueno, aquí le estamos apoyando a quienes han dicho que sí, es posible con nuestro registro de la Laguna de San Diego. Ahora entonces también podemos chequear que la Laguna de San Diego es capaz de registrar en sus sedimentos cambios inferiores a las décadas, y muchos de ellos están relacionados con los cambios en la intensidad del fenómeno del niño durante el último milenio. Entonces nos queda por último hablar sobre el origen de la biomasa o el detrimento de la
del origen, perdón, el detrimento de la quema de biomasa durante el 1500. Y para eso entonces les traigo esta otra representación de nuestro registro. Ustedes están observando en este eje el tiempo en el eje horizontal, tanto arriba como abajo en las dos diferentes escalas que lo hemos venido trabajando. En el lado derecho están viendo la frecuencia de los incendios forestales registrados con esos carbones sedimentarios en San Diego. Tenemos una métrica representada en esta línea como violeta claro de la población, la densidad de población humana localmente o subregional, porque estamos hablando más o menos como de los sitios arqueológicos que están en la zona media del río de la Magdalena. Estas cruces que ustedes ven aquí encima representan incendios forestales que fueron devastadores para el paisaje, ¿cierto? Están por encima del charcoal background. El titanio, los otros isótopos que también usamos para las métricas de bioproductividad, y aquí los estamos comparando con dos registros regionales altamente pues, reconocidos como son el titanio de la cuenca de Cariaco y en un compilado de los incendios forestales para el norte de Sudamérica que está publicado en el Global Charcoal Database. Entonces aquí lo que yo quisiera que volviéramos a retomar es que la pequeña edad de hielo es un periodo de referencia de alta productividad, de mucho disturbio climático y de quema de biomasa en los Andes ecuatoriales. Y para ello, pues los invito a que miremos en detalle, por ejemplo, siglo a siglo. Entonces esto yo lo denominé como pequeña edad de hielo fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces observen ustedes aquí en el titanio, que lo tenemos representado en el eje vertical. El titanio sube y cuando ese titanio sube en la línea verde estamos viendo los indicadores de productividad o de biomasa como los isótopos de carbono. Ustedes ven que luego de una pequeña, como de una temporada de bastante lluvia y luego un poco de disminución de la lluvia, se presentan grandes incendios forestales. Y el patrón se repite a través de la pequeña edad de hielo otra vez. Tenemos incremento en la precipitación, la vegetación responde con incremento en su biomasa y luego cuando hay un pequeño disminución en la precipitación se presentan grandes incendios forestales. Sin embargo, durante la pequeña edad de hielo 3, que está aquí está representada como entre 1550 y 1650, era común, las cosas fueron un poco distintas. Entonces, ustedes ven que aquí, casi sincrónicamente, teniendo acumulación de biomasa, altas precipitaciones, también hubo un registro de incendios forestales bastante intensos. Y esto muy posiblemente está relacionado con la llegada, el contacto europeo y toda la devastación que originó en esta zona. Entonces, retomando un poco acá sobre el modelo jerárquico que va a ser testeado, estamos hablando que esas partículas de carbón son la quema de biomasa. Esa quema de biomasa está relacionada con la productividad, porque pues, entre mayor sea la bioproductividad del paisaje, pues se acumula más fuel en el paisaje y luego esto mismo pues se quema y vuelve y regresa a ese tipo de comportamiento durante este periodo. Bueno, entonces vimos que es posible detectar la zona de convergencia intertropical en registro continental, eso nos lo prueba el registro de titanio de la Laguna de San Diego. También vimos cómo los lagos andinos pueden registrar modos de cambio climático como el fenómeno del Niño, y eso lo vimos en el indicador de espectrofotometría en los sedimentos de la Laguna de San Diego comparado con Palcacocha. Y también podemos decir que en torno a esta
discusión de la quema o el declive de la quema de biomasa alrededor de 1500, nuestros datos están apuntando a que es de origen climático y no antrópico. Bueno, entonces aquí podemos ya responder a nuestra segunda pregunta de investigación, sintetizando un poco lo que acabamos de ver. Entonces, estos estudios de alta resolución en San Diego nos están enseñando unos detalles acerca de esos vínculos que hay entre la humedad o la precipitación, la biomasa y los incendios forestales, y nos están ayudando a entender sobre cómo los incendios son pues una actividad incluso en los ecosistemas pluviales como la selva andina de tierras bajas. Eh, las tendencias regionales en los Andes ecuatoriales sugieren que el máximo de incendios forestales ocurrió en el siglo XVII y XVIII, mientras que en San Diego hubo un pico mucho más temprano durante los siglos XIV y XV. Esta pregunta tiene también una respuesta parcial hasta el momento y nos preguntamos entonces cuál era esa jerarquía de controles de los incendios forestales registrados en los sedimentos de la Laguna de San Diego, y entonces entendemos que hasta ahora los vínculos están sugiriendo que es un vínculo atmosférico vía precipitación, en el cual las plantas responden con incremento en biomasa, y luego cuando se disminuye la humedad se producen quemas en estos bosques, en los bosques lluviosos. Bueno, esto es comparando San Diego. Ustedes tienen aquí en el centro San Diego tanto el titanio, el registro de titanio, como de intensidad de rojo. Recuerden que esta es nuestra métrica para fenómeno de Niño, y titanio para la migración latitudinal de la zona de convergencia intertropical, y lo estamos comparando con los registros del último milenio, recientemente la cueva de Caripe, el lago Yaviucú, que ya tiene más de 20 años de haber sido publicado, la laguna de Cascayunca y la laguna de Palcacocha. ¿Qué estamos haciendo actualmente con este registro? Estamos llevando ese núcleo de sedimentos que obtuvimos el año pasado a unas resoluciones mucho más finas de las que tenemos en este momento, porque creo que hay preguntas en las que se puede mejorar con un poco más de resolución. Ustedes están viendo aquí en este gráfico la escala de grises como una aproximación a los cambios en el registro de la Laguna de San Diego, y quiero mostrarles aquí las reconstrucciones de las eh, anomalías de las temperatura superficial del Océano Atlántico y del Pacífico, reconstruidas a partir de estudios en anillos de árboles, y específicamente hay un periodo de mucho interés aquí entre 1870 y 1955 más o menos, en el que ustedes pueden observar cómo la Laguna de San Diego refleja en sus sedimentos esos cambios en esos cambios en las anomalías de la temperatura superficial de los océanos Atlántico y Pacífico. Esto es una interacción no estacionaria entre ambos océanos, y de todos modos, pues estos son anillos de árboles. Entonces aquí hay, bueno, bastantes preguntas que podemos seguir respondiendo, y para eso, como les digo, estamos incrementando la resolución para indagar un poco más acerca de esas interacciones entre EMO y el fenómeno del Niño. Para terminar, entonces, creo que podemos concluir que hay una variabilidad climática en los Andes ecuatoriales que se manifiesta de una manera muy clara a través de cambios sincrónicos entre la oscilación del Atlántico, el fenómeno del Niño, que potencialmente están explicados por la disrupción de la circulación troposférica
amplificando o disminuyendo esos chorros de bajo nivel que confluyen en la zona y esto liderando unos cambios en la precipitación. También vimos cómo las respuestas del paisaje a los cambios en la bioproductividad y quema de biomasa, al menos en la pequeña cuenca del lago de San Diego, están vinculados a precipitación y los modos climáticos. Y adicionalmente, pues reiterar de nuevo que los sedimentos lacustres son un registro natural de cambio climático y ambiental. ¿Qué vamos a hacer en el futuro con nuestra investigación? La idea es que podamos seguir incrementando altas resoluciones para bajar. En este momento la resolución está entre 3 a 5 años. Queremos bajar la resolución anual. Ese es mi trabajo en este momento, haciendo pues todos estos proxies y el reconstrucción detallada de los paloincendios forestales a escala anual. Y pues para poder internarnos mucho más en esas preguntas sobre la severidad de los cambios hidroclimáticos en el norte de Sudamérica y sus consecuencias ecológicas. La idea es que también podamos estudiar la laguna de San Diego en una escala más larga de tiempo. Para eso estamos en este momento consiguiendo recursos para hacer un núcleo más profundo. Sin más, pues creo que ya podemos cerrar. Quiero agradecer pues a todos mis colaboradores, en especial a la gente de la comunidad de San Diego y de Samaná. También quiero agradecer a los estudiantes y a los jóvenes investigadores del proyecto, obviamente a el trabajo conjunto con algunas de las instituciones como el Herbario de la Universidad de Caldas, la Autoridad Regional del Estado de Caldas y la Universidad de Utah por permitirme realizar todas estas investigaciones en el marco de mi trabajo acá como investigador. Nosotros, esta información ya la tienen, y todo lo que es producto de los muestreos de biodiversidad, de polen, diatomeas, vegetación, calidad del agua que hemos estado haciendo desde el 2018, está en manos ya desde hace algunos meses de los tomadores de decisiones regionales y esperamos que así como se tomó la decisión en el 2011 de proteger la laguna de San Diego, pues prontamente se le pueda subir su nivel de protección porque es un tesoro y un patrimonio geológico colombiano. Muchísimas gracias, les dejo mi correo si alguien quiere aproximarse más en detalle y estoy pendiente de todas sus preguntas. Gracias por soportar los problemas técnicos hasta este punto. Quedo pendiente de las preguntas y las sugerencias que tengan o comentarios. Muchísimas gracias, Susana, por tu presentación. Me encantó, fantástico y nada, muy, muy, muy claro. Eh, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero como una de las anfitrionas voy a dar paso a quien tenga preguntas en el chat o si quieren levantar la mano. Ah, ya tenemos una mano levantada, Rodrigo. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? De nuevo, gusto verlos de nuevo. Yo también tengo un montón de preguntas, pero creo que más bien me voy a acercar por correo a preguntar cosas más detalladas con Susana. Y bueno, nada, muchas gracias por la presentación. Yo creo que voy a hacer una que más me llama la atención y es lo de la distribución de la lluvia en esta región en particular, ¿no? Porque es sí, muy curioso que en todos los registros del norte de meteorológicos del norte de Colombia, de Venezuela, en todo Centroamérica y en el centro de México tenemos este pico en verano de la zona tropical de convergencia, pero en todos estos lagos de la cordillera de los Andes de Colombia y en Bogotá, por ejemplo, está esta distribución bimodal de la lluvia, ¿no? ¿A qué se debe ese patrón actual? Y esto va relacionado a otra pregunta que es entonces, ¿qué tan válido es reconstruir los cambios de la zona intertropical de convergencia con los registros sedimentarios de esta cordillera de los Andes si no siguen este patrón unimodal en la lluvia?
Lo que pasa, hola Rodrigo, a ver si pesqué lo que quieres, lo que estás curioso de conocer. Am, lo que pasa es que como se los mostraba en este, yo no sé si todavía ustedes todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces aquí en esta, si tú ves que ahí está la zona de convergencia intertropical, en julio está así, más hacia el norte, pero en enero está hacia el sur. O sea que en esta zona de San Diego y de los Andes, alrededor de los 2 grados sur y 10, 12 grados norte, pasa 2 veces. Entonces, pues por eso se explica la bimodalidad. y yo Eh, había leído en algún momento que era como también que la cordillera funcionaba un tipo monzón, un efecto del monzón o algo por el estilo. No sé si eso tenga que ver o... Mm, Sí, bueno, entonces ahí ya lo que pasa es que es, no es como tal un monzón, sino la actividad de uno de los chorros que tenemos en esta región. Entonces, para eso me voy a remitir por aquí a otra imagencita que de pronto te puede ayudar a entender un poco mejor. Rodrigo, ¿estás observando aquí esas otras líneas? Sí, sí. Listo. Entonces, esos son los chorros de bajo nivel que convergen en esta zona. Entonces tú puedes ver que ahí el asunto se pone más complicado, ¿no? Entonces, en específico, este Chocó Jet, como San Diego, a pesar de estar en la cordillera, está más próximo al Océano Pacífico que al Océano Atlántico, ¿cierto? Tiene una influencia más fuerte sobre la precipitación en la zona. Y específicamente el chorro del Chocó tiene una actividad que exacerba el segundo periodo de lluvias en Colombia. Entonces, si tú ves, por ejemplo, aquí en las barras azules, durante el fenómeno del niño, durante el fenómeno de la niña, perdón, y en general el histórico, incluso hasta durante el fenómeno del niño, siempre va a haber un incremento en el segundo periodo de lluvias y está relacionado con la actividad del chorro de bajo nivel del Chocó. De hecho, este año salió una publicación en la que el doctor Poveda, que es quien estudia, digamos, el científico atmosférico en Colombia, que estudia con su grupo de investigación todo esto, él describe el chorro del Chocó ya no solo como un chorro de bajo nivel, sino como una pequeña célula de Hadley que opera allí en esa región. Entonces, bueno. No sé si tiene respuesta, yo creo que no es exactamente un monzón, pero sí a una actividad más pronunciada de ese chorro de bajo nivel del Chocó. ¿Cuál era la Vale. otra pregunta? Qué pena contigo, que creo que... No, no solo era de esto, que si era válido como reconstruir la migración de la ITCC, si no teníamos este pico unimodal en el verano o en el invierno, ¿no? En el caso del hemisferio sur. Pues sí es válido porque pues si uno va a revisar en escalas de tiempo, eh, digamos, en lo que se representan los sedimentos de un lago laminado, así como el que tú trabajas, ¿no? Eh, Nosotros tendríamos 2 periodos de mayor precipitación, 2 periodos de menor precipitación, un periodo, digamos, completamente seco. Eso solo se presenta con los fenómenos del niño muy prolongados. Pero como tú puedes ver aquí, la laminación de los sedimentos de San Diego es muy fina. Esto es una ampliación pues fotográfica y muy posiblemente esté dándonos cuenta de esos cambios a escala anual. Lo que yo creo que cambios a escala anual está bien para un registro paleoclimático. O sea, sí es válido Mm, reconstruirlo, porque es la vale. síntesis del año en una de esas láminas y no sé si estoy disvariando o tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sí. Bueno, muchas gracias. Y ahí me acercaré por correo entonces para el resto. Claro que sí. Muchas Un gracias, gusto. Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta y Susana por las aclaraciones, muy claro.
Tenemos una pregunta en el chat. Yadai Heidgen nos pregunta, dice muchas gracias, muy interesante la presentación. Tengo una duda, ¿cómo se relaciona el titanio con los carbones? No sé Ah, si querés ampliar sobre tu pregunta, Yadai. sí. Hola, ¿estás ahí? Sí, Si quieres, abres el micrófono y preguntas. sí. Bueno, no, yo puedo arrancar entonces a explicar. Pues la pregunta está Tenemos. un poco amplia, pero voy a tratar de darle alguna explicación. Entonces, el titanio es un elemento conservativo que es un buen indicador de erosión, junto con el aluminio, el hierro y el sodio, que se detecta en la erosión superficial, y cuando hay erosión superficial en esta zona, estamos interpretando que es acarreada por cambios en la lluvia, así como se ha hecho, digamos, tradicionalmente en el estudio de la cuenca de Cariaco, en el estudio de Haag. Eh, a ver si está por aquí. No, debe estar debajo de este. Entonces el titanio aquí. El titanio nos sirve para reconstruir la precipitación porque está hablándonos de la escorrentía, ¿no? Entonces, entre más titanio llegue al fondo de la laguna en esos sedimentos, pues más fuerte fue la tormenta o los periodos de intensa lluvia. Por otro lado, los carbones sedimentarios provienen de la biomasa, ya no de la erosión de los suelos y las rocas de la zona, sino de las quemas en la biomasa. Entonces, también son arrastrados o por escorrentía superficial a la laguna, o también pueden ser transportados por el viento y depositados en la superficie de la laguna, y luego se van y se profundizan en el registro, bueno, al fondo y en el registro. Entonces, no sé si ahí ya respondí o si tiene más dudas, porque creo que es bastante amplia la pregunta, entonces no sé si voy bien. No, ella nos aclaró que no tiene problemas con el micrófono, pero quería una explicación general de Ah, cómo ok, es que es perfecto, dice. sí. Bueno, entonces yo creo que ahí ya tienes tu explicación. Muchas gracias por la pregunta. Genial, muchas gracias. ¿Hay alguna preguntita más? Si no, yo largo con alguna preguntita antes de que demos cierre a nuestro webinario del día de hoy. Bueno, mientras se anima la gente, yo tengo un montón de preguntas, sobre todo respecto de las metodologías, que me Chévere, pareció muy curioso, qué todas las bueno. cosas. Me gustaría si podías como contarnos un poquito más acerca de este método de la espectrofotogrametría, en qué consiste, qué utiliza, y nada, si es qué equipamiento necesita, cómo lo analizás. Ay, gracias Karina por esa pregunta porque la estaba esperando. Pues a mí me encanta el método. Aquí pues es una representación de unos proxies, digamos, un poco más detallado de cómo uso la espectrofotometría. Eh, bueno, primero, la espectrofotometría es, así como el XRF, un método no destructivo de aproximación a los sedimentos. Entonces, si uno tiene acceso a XRF o los elementos que están contenidos en las laminaciones y lo junta con este otra métrica de color, podamos llamarlo color, entonces uno puede en su conjunto hacer unas reconstrucciones muy, muy bonitas sobre, por ejemplo, la cantidad de líticos o digamos de arenas finas, muy finas, arcillas que están contenidas en los sedimentos. Aquí, por ejemplo, el radiolítico lo usamos para la reconstrucción
y lo validamos, digamos, no solamente con el espectrofotómetro, sino que hicimos la validación, el conteo de la cantidad de minerales en un volumen de sedimento de la laguna, y la métrica de color de intensidad rojo, que fue pues, la que se usa en el paper de la laguna Palcacocha. Es una métrica donde se juntan todas digamos, el canal de rojo, ¿cierto? Tenemos rojo, azul y verde. Entonces, el color, esos covarían, mm, generalmente covarían, pero puede darse que no se covaríen, que no covaríen. En nuestro caso, así como en el caso de la laguna Palcacocha, el RGB, aquí lo es, covaría, y nosotros, así como lo hizo Moy, eh, lo usamos como una métrica del fenómeno del niño, de la intensidad de fenómeno del niño en la zona. Aquí están representados las escalas de rojo. Pero adicionalmente, Karina, yo creo que hay que mencionar que la espectrofotometría es un método subvalorado, o que tal vez nos hace falta tal vez acceso obviamente a la tecnología, pero también cómo explorarlo mucho más en detalle, porque como te digo, es un método no destructivo de análisis de sedimento. Y ahí estoy trabajando en este momento con mi estudiante Luisa Fernanda Martínez, quien se está graduando de su licenciatura en biología y en geología. Ella está haciendo la validación, por ejemplo, de unos radios del espectrofotómetro que tienen muy buena acotación con la bioproductividad y los afloramientos de algas que quedan también depositados en esas laminillas. Entonces, hay una cantidad de otros radios del espectro de los colores que se pueden trabajar como aproximaciones no destructivas a hacer reconstrucción ecológica y climática en los sedimentos en lacustres. Y en general, por ejemplo, este radio de líticos que te mostraba anteriormente, eh, fue usado por Rain. Si quieres saber más, pues son los papers de Rain en sedimentos oceánicos. Rain los usa en sedimentos oceánicos, y nosotros decidimos ajustar la metodología para sedimentos lacustres. Genial. O sea, si mal no entendí, esto sale a partir de fotografías de alta resolución, es el método, y a partir de ahí descomponés cada uno de el RGB de esa imagen, Eh, o es Tú lo puedes, una... sí, digamos, esa es una forma de hacerlo que es un poco más compleja y tiene más incertidumbre, pero el grayscale que te estoy mostrando acá, la escala de grises, sale de una fotografía de alta resolución. Se hace la matemática y se saca el grayscale. Pero digamos, el RGB que te estaba mostrando en este paper, sale de un aparato que se llama el espectrómetro de luz. Bien, Y ese espectrómetro generalmente está alineado con el XRF y el magnetómetro. Entonces se hace el conteo automatizado con esos aparatos, y luego se hacen las validaciones correspondientes. Creo que es mejor hacerlo con el espectrómetro de luz, porque pues vienen calibrados. Pero digamos, la otra forma de hacerlo es como tú ya lo acabaste de mencionar, y como lo hacemos aquí con la escala de grises, tomando una fotografía de alta resolución. excelente, me encantó, me encantó. ¿Vale? Ansiosa de leer esos trabajos. Tenemos dos preguntitas en el chat. Rodrigo, ¿querés comentar la voz? Nos Bueno, dice, yo solo ese comentario de lo del carbón, que yo vi en tu curva que es como una regresión del OES. Yo creo que es lo que usan para distinguir el background del charcoal, de los picos. Y, y sí, creo que es esa curva, sí. Esa curva creo que es una regresión del OES, ¿no? Lo que se ocupa ahí. Es más complejo que eso, Rodrigo. Es todo un paquete estadístico que se usa yo Ya. les puedo enviar la metodología. Ya, cool. Sí, sí, pero solamente ese comentario de que se ha visto que el Z-score creo que es
también se utiliza para poder distinguir el background de los picos, ¿no? Pero bueno, ya los contactamos Sí, luego. no, se llama Char Análisis. Es un paquete que lo puedes mirar. Eso fue desarrollado por un investigador aquí en la Universidad de Montana. Y cualquier detalle acerca de Char Análisis y cómo correrlo y toda la cosa, con mucho gusto. Buenísimo. Tenemos otra consulta de Yadai que dice, tengo unas preguntas, bueno, que tienen más preguntas para vos de microXRF y otros métodos y consultas si te puede escribir por mail para hacértelas eh, Por más en supuesto. detalle. Sí, aquí está Creo mi que correo a partir de esta electrónico. presentación vas a estar súper solicitada con todas las Con mucho metodologías. cariño se comparte lo poco que se ha tenido de experiencia con este trabajo. Y te hago una consulta para no extendernos más porque ya nos pasamos bastante del tiempo. Eh, Ujú. Vos nos dijiste que estaba interesada en dar un webinario en el segundo cuatrimestre en este nuevo llamado que tenemos, simplemente para motivar a que nos sigan escuchando. Eh, y está en tu próxima presentación, vas a hacer más hincapié sobre los aspectos sociales. ¿Está relacionado con esto que nos estuviste comentando ahora, sobre este registro, o es una nueva investigación? Bueno, lo que pasa es que el registro de la Laguna de San Diego es bastante especial y entre unas de las cosas que descubrimos durante mi disertación doctoral es que también hay unos cambios en los metales pesados, ¿cierto? Yo profundizo mucho más en la geoquímica en los otros capítulos de mi disertación y en este momento de mi postdoc también estoy avanzando en calibrar a una resolución mayor los metales pesados que están en el registro y eso pues luego en el webinar que vamos a hacer el próximo semestre con ustedes. Les agradezco mucho el espacio. Vamos a mostrarle a las personas cómo los metales pesados nos están indicando unos periodos de cambio socioecológico en la región también. Buenísimo, buenísimo. Súper, ahí ya anotada para tu próximo webinario. Bueno, si les parece, vamos y nadie tiene ninguna pregunta más de último momento, vamos a dar por finalizado el webinar. Los invitamos para sumarse a nuestra próxima charla, en nuestro próximo webinar, que es el 3 de abril, donde Jorge Giraldo nos va a estar dando una presentación sobre Tree-Based Atmospheric Dryness Reconstruction for Northwest Patagonia since 1588. Y bueno, los invitamos como a mantenerse ahí conectados. Muchas gracias nuevamente, Susana, por eh, tu presentación del día de hoy y gracias a todos ustedes por estar compartiendo este momento con nosotros. Nos vemos. Saludos, muchas gracias.